Patriota, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Sorpresivamente, en 1982, el gobierno de facto de Fortunato Galtieri, en las postrimerías de lo que ellos llamaron el proceso de reorganización nacional, es decir, la última dictadura militar, deciden de manera intempestiva esta recuperación militar de las islas, que no tenía nada que ver con el resto de las políticas, de la política exterior que llevaba a cabo la dictadura militar. Al principio hay que acordarse de que la primera etapa fue un gobierno militar, seguíamos en dictadura. Malvinas tuvo, sí, los excombatientes de alguna forma el doloroso, pero un mérito importante, que fue la bisagra para la evolución del retorno de la democracia. Es evidente que después de que cae el puerto argentino, al otro día cae Galtieri. Y ahí se acelera el proceso de democratización, de la vuelta a la democracia. Y bueno, pagada con sangre de estos compañeros que cayeron en Malvinas. Pero bueno, eso se lo debemos a los combatientes, toda la sociedad. Y bueno, la primera etapa fue de ocultamiento, las fuerzas militares por supuesto no daban ningún tipo de ayuda. La dictadura cívico-militar en Argentina lo que planteaba o lo que buscaba era consolidar, o en realidad no consolidar, sino borrar todo vestigio de posibilidad de una construcción de una política de Estado de soberanía, realmente intentando borrar lo que habían iniciado Onganía en el 55, la dictadura del 55 con el exilio de Perón, y todo lo que fue la resistencia peronista y la resistencia de organizaciones político-militares como el ERP, como Montoneros, como la FARC. Digamos, la dictadura llegó a la Argentina a resolver eso en el marco de una avanzada de dictaduras militares en todo el continente. Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tanto de la patria grande, se va el domingo y yo maldigo. En ese proceso se da el retorno de los excombatientes, de los ya excombatientes, de quienes habían combatido a la Argentina, y su reinserción en la sociedad en un clima totalmente politizado por la retirada de los militares y por la posibilidad de una apertura democrática. Y lamentablemente la cuestión de Malvinas quedó en el paquete, quedó en el combo de esa dictadura que se no termina en el 82 para nosotros, sino que existe una posguerra de mucha lucha por los derechos de los excombatientes, y esa posguerra tuvo a veces también tuvo más muertos que la guerra misma. Son los suicidios, o los inducidos al suicidio, que bueno, un grupo que aparece nuevo en la sociedad, no que es el grupo, digamos, un colectivo que son los excombatientes, con toda su problemática, y con un país que no estaba preparado para una guerra externa, ni tampoco para una interna, pero que bueno, se encontró con esta guerra y tampoco tenía soluciones inmediatas para los soldados de Malvinas. Así que esa sería más o menos una primera etapa de todo. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma. Tal vez la firme decisión política en todo sentido, el posicionamiento internacional que el gobierno de Néstor Kirchner tuvo, puso en otro lugar definitivamente el tema, desde muchos aspectos. En primer lugar, el Estado
los estados tanto provinciales como nacionales apoyaron de manera material con la gestión de pensiones que sacaron en muchos casos de situaciones económicas muy controvertidas a muchos de los que habían sido héroes de la guerra, luego con un posicionamiento internacional en las Naciones Unidas muy firme. Cuando ya aparece esta nueva etapa de la Patria Grande, con Néstor Kirchner, con Lula, con Evo Morales, luego Correa, con Chávez, en la cual comienza una nueva etapa donde nos alejamos en general en América Latina del neoliberalismo o el neoliberalismo, y entonces comienza una etapa de más esperanza, de más unión, con un Mercosur que ya no era una unión solamente económica, sino un Mercosur que empezó a ver y a tratar, digamos, mucho más humano, mucho más social, y se avanzó muchísimo en esa etapa porque ahí se constituyó la UNASUR, la CELAC. El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer. Un par de años el propio Macri plantea qué era eso de pensar en la soberanía y lo de Malvinas, como deslegitimando el reclamo. Si no me olvido mal, Dante Cuyo, el ex embajador de Alfonsín, planteó que había que olvidar el tema de Malvinas hasta el año 2033, que se cumplen 200 años de la invasión inglesa y de la usurpación ilegal de las Malvinas. Entonces, digamos, la política de Estado claramente es una política antisoberanía que está ligada a los intereses o más a la política estratégica norteamericana o de las grandes potencias que pretenden hacer de nuestro continente un lugar de saqueo de recursos. Sin duda alguna el cambio fue muy notable y nosotros estamos muy preocupados porque realmente se va hacia una cuestión que es para nosotros lo que los británicos pretenden. ¿Qué pretenden los británicos? Que abandonemos los foros internacionales, porque en los foros internacionales ellos se sienten de una forma presionados, donde hay un rechazo de la comunidad internacional en general, y entonces la idea es abandonar esos foros y empezar tratativas que tengan que ver más con acuerdos comerciales. Y esta orientación de los acuerdos comerciales, como dice Malcorra, 80-20, donde Malvinas es 20 y el resto son generalmente las cuestiones políticas y comerciales con el Reino Unido, le quita fuerza al tema Malvinas. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco.